Hola, bienvenido a un nuevo ejemplo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión lo que vamos a hacer es ver la relación que existe entre el capital circulante y los ratios de liquidez. Para ello partimos de un ejemplo de una empresa en la cual partimos de esta situación inicial respecto al activo corriente y el pasivo corriente, y nos dice que esta compañía lo que hace es, para mejorar su situación o su imagen, es retrasar la adquisición de existencias por un importe de 5.000 euros hasta principios del año siguiente. Entonces lo que conseguimos con esta estrategia es reducir la cantidad que figuran de existencias en nuestro balance hasta los 3.000 euros, y además la deuda con los proveedores en el pasivo corriente disminuiría de los 12.000 a los 7.000 euros. Entonces vamos a pasar a analizar cómo quedaría el capital circulante de esta empresa antes y después de esa decisión, es decir, en un año y en el ejercicio siguiente. Entonces partiríamos de esta situación inicial. Vamos a imaginar que este es el balance en el cual teníamos este activo corriente de 16.000 euros y teníamos un pasivo corriente de 12.000 euros. En la situación posterior, después de retrasar esa adquisición de existencias, nos dicen que el activo corriente ha pasado a ser 11.000 euros, se reduce en 5.000, y el pasivo corriente se reduce también en 5.000. Analizando el capital circulante, que como sabemos es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, nos encontraríamos en la situación inicial que tenemos un capital circulante de 4.000, es decir, 16.000 menos 12.000, y después, en la otra situación, tendríamos un capital circulante también de la misma cantidad de 4.000, ya que el activo corriente ha pasado a ser 11.000, pero el pasivo corriente lo hemos reducido en la misma cantidad. Pues bien, aparentemente estas dos situaciones son similares o iguales en cuanto al capital corriente. Ahora bien, lo que vamos a ver aquí es que no solo es necesario quedarnos con este análisis, sino que hay que ir más allá y ver también o analizar los llamados ratios de liquidez, que es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a borrar esto de aquí y lo que vamos a hacer es ver cómo quedan los ratios de liquidez antes y después de esa decisión. Volvemos a repetir que en la situación inicial teníamos un activo corriente, las existencias 8.000, clientes 5.000 y tesorería 3.000. El total del activo corriente era de 16.000. Y en el pasivo corriente teníamos una deuda con proveedores, solo teníamos esa partida, que eran 12.000. Los ratios de liquidez, principalmente, como sabemos, son estos tres: el de circulante o solvencia a corto plazo, que consiste en dividir el activo corriente entre el pasivo corriente. Por lo tanto, si la situación inicial yo divido 16.000 entre 12.000, el ratio que obtengo es 1,33. El segundo ratio de liquidez es el llamado ACITES, o disponible más realizable dividido pasivo corriente, que, como vemos, lo único que hacemos en este segundo ratio es no tener en cuenta las existencias. Es decir, a medida que vamos añadiendo ratios, vamos quitando partidas del activo corriente, sobre todo las que tienen menos liquidez, como es el caso de las existencias. En este caso, este segundo ratio nos daría un resultado de 0,67 en la situación inicial. Y el tercer ratio, lo que hacemos es dejar lo que es más líquido, es decir, la disponibilidad, que como sabemos es la tesorería o caja más bancos. En este caso, si yo divido la tesorería entre el pasivo corriente, me da 0,25. Esta sería la situación inicial, y vamos a ver estos mismos ratios en la situación final, que, recordamos, lo que hemos conseguido es reducir las existencias en 5.000 y los proveedores también en 5.000. Bien, pues al obtener los ratios en esta segunda situación, vemos que activo corriente entre pasivo corriente, que sería el primer ratio de circulante o solvencia a corto plazo, nos daría activo corriente 11.000 entre 7.000, nos daría 1,57. El segundo ratio de liquidez disponible más realizable entre el pasivo corriente, es decir, quitando las existencias del numerador y dividiendo solo clientes más tesorería entre el pasivo corriente, nos da 1,14, y el tercer ratio de disponibilidad, que consiste en dividir la tesorería entre el pasivo corriente, nos da 0,43. Pues bien, ya a simple vista observamos que los ratios han mejorado,
Estos ratios, si son más altos, mejor, dentro de unos rangos que son los rangos objetivos o datos ideales. Tampoco el de liquidez hace falta que sea muy alto, pero sí que esté entre 0,20 y 0,40. En este caso, por eso es mejor este dato que el anterior. Bien, entonces vemos que los datos han mejorado, y si lo analizamos en porcentajes, vemos que ha mejorado el de circulante, ha mejorado un 18% casi, y los otros dos han mejorado más de un 71%. ¿Esto a qué ha sido debido? Pues ha sido debido, vamos a verlo simplemente comparando cómo han variado las cuentas de tanto del activo corriente como del pasivo corriente. Yo lo que hago es esta cantidad inicial, final, veo respecto a la inicial cómo ha variado dividiendo lo que he obtenido al final en el segundo caso, que son 3.000 euros de existencias, menos lo que tenía al principio. A esto vamos a ponerle paréntesis para así poder dividir entre la cantidad de la que parto, o cantidad de la situación inicial, que, como decimos, era de 8.000. De esta forma veo el porcentaje de variación respecto a la situación inicial, y veo que ha variado, o he conseguido reducir el dato de las existencias un 62%. Bien, entonces, si nos centramos en ver cómo han variado estas cantidades, veo que las existencias las he reducido. Aquí, en vez de 8.000, vamos a poner la celda correspondiente para poder copiar hacia abajo y ver cómo han variado el resto de las partidas. Por lo tanto, veo que las existencias las hemos conseguido reducir un 62%, el total del activo corriente lo hemos conseguido reducir un 31,25% y el pasivo corriente lo hemos reducido en un 41,67%. Bien, pues esta diferencia de porcentajes de la situación inicial respecto al final es lo que hace que esos ratios de liquidez aumenten. ¿Por qué? Pues porque el denominador, como vemos que en estos tres ratios se repite el mismo denominador, que es el pasivo corriente, lo he conseguido reducir en un 41,67%. Entonces vemos que en el primer caso, en el caso del ratio de circulante o solvencia a corto plazo, en el cual estoy dividiendo el total del activo corriente entre el total del pasivo corriente, no consigue aumentar tanto, ya que por un lado he disminuido el total del activo corriente en un 31,25% y el pasivo corriente en un 41,67%. Es decir, sí aumenta ese ratio porque el denominador ha disminuido en mayor proporción que el numerador. Pero lo que vemos que en el caso de los otros dos ratios, ya que los clientes y la tesorería no han variado, no ha habido ninguna disminución, lo que ha sucedido es que, como en el ratio de liquidez, por ejemplo, yo lo que hago es disponible más realizable entre el pasivo corriente, lo que ha sucedido es que en este caso el numerador no ha disminuido en nada y el denominador sí ha disminuido en un 41,67%. Eso es lo que hace que el aumento de ese ratio sea mayor, la proporción de aumento. Es decir, yo he conseguido incrementar ese ratio un 71,43% y el de disponibilidad igual, ya que tampoco la liquidez, la tesorería, ha disminuido, por lo tanto el numerador queda exactamente igual que en la situación anterior y el ratio aumenta debido exclusivamente a la disminución del pasivo corriente. Bien, entonces la conclusión de este ejemplo es que no solo hay que quedarse en el análisis del capital circulante, porque siempre es interesante saber cómo es el capital circulante, pero a veces nos podemos encontrar con situaciones de estas en las cuales no ha variado ese capital circulante, pero resulta que lo que podemos ver analizando los ratios de liquidez es que sí ha mejorado la situación de liquidez y solvencia en la segunda parte respecto a la primera, a pesar de mantenerse igual o inalterable el capital circulante. Por eso es interesante unir las dos cosas y no solo quedarse en el análisis del capital circulante, sino analizar también
más cosas. En este caso, relacionado con ese capital circulante, están los ratios de liquidez. Lo que sucede es que el capital circulante es una medida simplemente de diferencias entre activo corriente y pasivo corriente, y los ratios son cocientes, por lo tanto sí nos dan medidas relativas de esas variaciones, de esas partidas que están dentro, en este caso las partidas de activo corriente y de pasivo corriente, y la disminución de una situación respecto a la otra. También puede suceder el caso contrario, de que por ejemplo hayan aumentado las existencias, aparentemente el capital circulante sea exactamente igual, pero en este caso los ratios de liquidez van a ser peores respecto a la situación inicial. Pues bien, este es el ejemplo. Espero verte en próximos supuestos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo.